Hola jóvenes, pues vamos a seguir con las características de la onda senoidal con esta unidad. Y bueno, ya vimos las relaciones fasoriales para los circuitos, para los elementos de los circuitos, ¿verdad? Para la resistencia, el inductor y el capacitor. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la impedancia y la admitancia. Y aquí está, vamos a revisar esta parte. Y dice impedancia y admitancia. Y bueno, nosotros ya obtuvimos las relaciones de tensión corriente de los tres elementos pasivos, ¿verdad? Que tenemos voltaje igual a resistencia por corriente, voltaje es igual a J omega, el inductor por la corriente, el voltaje es igual a la corriente sobre J omega por C, ¿verdad? Entonces tenemos la relación para la resistencia, para el inductor y para el capacitor. Y bueno, están escritas en relación fasorial, ¿verdad? Y aquí estas las podemos escribir de esta forma, ¿verdad? Se obtiene la ley de Ohm en forma fasorial para cualquier tipo de elemento. Entonces podemos escribir Z igual a B sobre I, o sea, beta igual a Z por I, ¿verdad? Donde B y también I están expresadas en forma fasorial. Y Z es la impedancia. Es una cantidad dependiente de la frecuencia conocida como impedancia. Entonces aquí hay que estar bien abusados porque es dependiente de la frecuencia. ¿Sale? Y pues bueno, esta expresión es bien útil y nos puede simplificar mucho el trabajo al momento de realizar análisis de circuitos. Tenemos que la impedancia Z de un circuito es la razón entre la tensión fasorial B y la corriente fasorial I medida en ohms. Esto significa que es el análogo a la resistencia, ¿verdad? Análogo a la resistencia si estamos hablando en el tiempo. Pero aquí, como ya estamos hablando de fasores, pues está involucrada la frecuencia y es dependiente de la frecuencia. Muy bien. Aquí silencio es porque mi hijo está acá jugando conmigo. Bueno, esta tabla nos muestra las impedancias y las admitancias de los elementos pasivos. Aquí tenemos la impedancia y en esta columna está la admitancia para la resistencia, el inductor y el capacitor, ¿verdad? Y aquí podemos ver donde Z es igual a R, ¿verdad? Pero porque R no tiene dependencia de la frecuencia. En este caso, para el inductor, tenemos que Z es igual a J omega L y para el capacitor Z es igual a 1 sobre J omega C. Y la admitancia, que es el inverso de la impedancia, tenemos que Y es igual a 1 sobre R. Para el inductor tenemos que Y es igual a 1 sobre J omega L. Y para el capacitor tenemos que Y es igual a J omega C, ¿verdad? Entonces ya aquí sabemos que omega es la frecuencia. Entonces, pues aquí nosotros podemos ver el comportamiento del inductor y del capacitor. Y vamos a ver el comportamiento del inductor. Cuando aquí dice cortocircuito en CD, ¿verdad? Entonces nosotros si tenemos una señal en CD, pues obviamente su frecuencia es cero porque es constante, no es una función periódica. Entonces tiene una frecuencia cero y si ponemos aquí un cero, entonces la impedancia es cero. Si la impedancia es cero, su resistencia es cero y eso equivale a tener un cortocircuito. Por otro lado, si aquí tenemos una frecuencia, una alta frecuencia, aquí tenemos un valor muy grande, entonces la impedancia va a ser muy grande, lo que equivale a una resistencia muy grande y va a ser un circuito abierto, ¿sí? Y aquí pues es lo mismo para el capacitor, aquí está la dependencia de la frecuencia, ¿verdad? Está la dependencia de la frecuencia
y se comporta como un circuito abierto en CD, lo que significa que la frecuencia es igual a 0. Y para altas frecuencias se comporta como un cortocircuito. Entonces es el comportamiento del inductor y el capacitor, que esto ya lo sabíamos, ¿verdad? De alguna forma, que en cortocircuito que el inductor se comportaba como cortocircuito con una fuente de CD, y que para altas frecuencias como circuito abierto, y lo mismo para el capacitor, ¿verdad? Sabíamos que para un valor de CD era un circuito abierto y que a altas frecuencias era un cortocircuito. Y bueno, aquí está la razón por la que nosotros conocíamos ese concepto, y pues aquí ya tenemos nosotros la razón, ¿verdad? Porque tenemos una impedancia que depende de la frecuencia, y aquí está. Entonces esa es la razón por la que tenemos estos comportamientos, que precisamente lo acabamos de ver, ¿verdad? En la unidad 0, que fue lo de análisis de circuitos RLC con fuentes y sin fuentes, ¿verdad? Y bueno, ahora como cantidad compleja, la impedancia puede expresarse en forma rectangular. Acuérdense, es un número complejo, entonces tiene parte real y tiene parte imaginaria, ¿verdad? Y está expresada aquí, donde la parte real de Z es la resistencia y la parte imaginaria es la reactancia. La reactancia puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Y se dice que la impedancia es inductiva cuando X es positiva, o capacitiva cuando X es negativa. También se dice que la impedancia es inductiva o de retardo, ¿verdad? Cuando es positiva. Y también que la impedancia es capacitiva o de adelanto cuando la parte imaginaria es negativa, que es lo que dice aquí arribita. Muy bien. Y esta, como es un número complejo, bueno, aquí dice también que se mide en ohms. Como es un número complejo, pues tenemos su representación en forma rectangular, y también tenemos su representación en forma polar, ¿verdad? Y aquí están las dos ya juntitas, la representación de un número complejo en forma rectangular y también en forma polar. Y bueno, esto ya que lo hemos visto, ¿verdad? Podemos obtener la magnitud con el teorema de Pitágoras y su ángulo con la tangente inversa de X sobre R, ¿verdad? Y si tenemos en forma polar y lo queremos pasar a rectangular, pues utilizamos, para la parte real utilizamos el coseno, y para la parte imaginaria utilizamos el seno. Y bueno, también está el inverso de la impedancia, conocido como admitancia. La admitancia Y es el inversor de la impedancia medido en Siemens. Aguas. Es el inverso y se mide en Siemens. Dice, la admitancia Y de un elemento o circuito es la razón entre la corriente fasorial y la tensión fasorial a través de él. Entonces, aquí tenemos que es el inverso, ¿verdad? Tenemos Y igual a 1 entre Z, igual a la corriente sobre voltaje. Corriente y voltaje son fasores, mientras la impedancia y la admitancia son números complejos. Ok. Entonces aquí tenemos la representación del número complejo, de la admitancia. Aquí está como un número complejo, ¿verdad? Pero, bueno, aquí tenemos que la parte real de la admitancia se llama conductancia y la parte imaginaria se llama susceptancia, ¿verdad? La admitancia, la conductancia y la susceptancia se expresan en Siemens o Mohs. Y bueno, aquí pues tenemos la admitancia, ¿verdad? Que es esta, y viene siendo el inverso de la impedancia, que es esta de aquí de abajo, 1 sobre la impedancia. Entonces nosotros, para obtener aquí este valor, pues para poder realizar este número inverso, lo hacemos por medio de racionalización, ¿sí? ¿Y qué es la racionalización? Bueno,
el número que tengo en el denominador, tomo su complejo conjugado y multiplico en el numerador y en el denominador, ¿sale? Multiplico en el numerador y denominador por el complejo conjugado que quiero dividir. Y entonces, al hacer esta multiplicación, en el denominador me queda un número real y en el numerador me queda el complejo conjugado del número que quiero dividir, ¿sí? Entonces aquí yo puedo ver que este es el mismo número, pero tiene el signo cambiado, ¿verdad? Tiene el complejo conjugado del número complejo. Es decir, la parte imaginaria está cambiado el signo. Ya lo quité, lo vuelvo a poner. Ok. Entonces, aquí, pues como esta parte divide tanto a la parte real como a la parte imaginaria, tengo que G está dividido entre es igual a R sobre R al cuadrado más X al cuadrado y que B es igual a menos, no menos, de X sobre R al cuadrado más X al cuadrado. Y entonces esto lo que nos dice es que G es igual a es diferente a 1 sobre R, ¿verdad? Como en los circuitos resistivos. Y si tenemos que X igual a 0, entonces G es igual a 1 entre R. Con este de aquí igual a 0 va a ser igual a 1 entre R. Entonces, esta es la parte de admitancia, ¿verdad? Impedancia y admitancia. Entonces hay que, aquí más que nada, pues hay que recordar esta tablita, la tablita 9.3 de impedancias y admitancias. Y aquí está, para la resistencia, la impedancia es igual a R. Para el inductor, la impedancia es igual a J omega L. Para el capacitor, la impedancia es igual a 1 sobre J omega C. Muy bien. Entonces aquí llevamos esta parte, la parte teórica. Y pues lo que sigue es un ejemplito, ¿verdad? Y aquí el ejemplo lo que nos dice, encuentre B de T e I de T en el circuito que aparece en la figura 9.16. Ok, este es nuestro circuito de la figura 9.16. Entonces aquí tenemos, el circuito está formado por una fuente de voltaje que es igual a 10 coseno de 4T, una resistencia de 5 ohms y un capacitor de 0.1 faradio. Entonces esto, como ustedes ya lo vieron anteriormente, es un circuito RC, es un circuito de primer orden y podemos obtener su ecuación diferencial de primer orden, entonces y a partir de ahí encontrar la solución, ¿verdad? Por medio de métodos matemáticos. Y pues como ya lo vieron anteriormente, pues esto involucra cierto trabajo, ¿verdad? No es muy complicado, pero involucra cierto trabajo. Y ahora nosotros, utilizando el concepto de impedancia, pues es más sencillo. Vamos a ver cómo funciona esto. Dice, a partir de la fuente de tensión de 10 coseno de 4T, pues de aquí nosotros encontramos que omega es igual a 4, o sea, la frecuencia es igual a 4. Y de aquí nosotros podemos encontrar la forma fasorial para el voltaje de esta fuente, que viene siendo el voltaje de la fuente es igual a la amplitud multiplicada por un ángulo de 0 grados, porque aquí no tiene más phi o más teta, no tiene un ángulo de desfase. Entonces el ángulo aquí es 0 grados, ¿verdad? Entonces la impedancia, que es como la resistencia, dijimos, es análogo a la resistencia, va a ser igual a la suma de las dos, va a ser la suma de la impedancia de la resistencia más la impedancia del capacitor. Y entonces aquí tenemos la impedancia de la resistencia más la impedancia del capacitor, ¿verdad? Ahí arribita ya acabamos de ver esta fórmula. Y entonces pues está bien fácil, la resistencia se queda igual y aquí en la impedancia del capacitor pues sustituimos el valor, ¿verdad? Aquí el valor de la frecuencia, que es igual a 4, aquí lo ponemos, y el valor de capacitor, que es de 0.1, ¿verdad? Entonces al realizar esta operación
pues nos queda que la impedancia total de este circuito, viene siendo 5 menos J 2.5 ohms. Tiene parte real y parte imaginaria. Acuérdense que Z es un número complejo, ¿verdad? Entonces, aquí el problema nos pide el voltaje y la corriente. Si yo tengo la impedancia, si ya tengo la impedancia, que es el análogo a la resistencia, pues me conviene encontrar la corriente. Entonces, la corriente es el voltaje sobre la resistencia. En este caso, impedancia, ¿verdad? Porque son análogos. Y bueno, sustituyo los valores. El de la fuente, que aquí está, 10 con un ángulo, una amplitud de 10 con un ángulo de 0 grados. Aquí lo pongo, donde va la fuente. Y la impedancia, pues la tomo de aquí, que acabo de encontrarla, y la pongo en este lugar. Muy bien. Entonces, no sé si ustedes aquí reconozcan esta foto, ándale, esta forma, donde está la forma de, bueno, para realizar esta división se multiplicó por el complejo conjugado de este número complejo, y entonces nos da este resultado aquí en el denominador, y aquí está sustituido el complejo conjugado en el numerador. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí que el denominador nos queda un número real, como se los había mencionado, y entonces ya se puede dividir sobre la parte real sobre este número y la parte imaginaria sobre este número directamente, ¿verdad? Y al hacer esa operación nos queda este valor. ¿Sale? Nos queda este valor, y al pasarlo, ¡ey! ¡Ey, tranquilo! Ok, bueno, ya vino mi niño a sacarme de onda. Bueno, aquí quiero hacer evidente la multiplicación por el número del complejo conjugado, ¿verdad? Entonces, aquí, si se fijan, tomamos este número y lo ponemos acá y le cambiamos el signo. Le cambiamos el signo, como les había dicho, ¿verdad? Nada más le cambian el signo y multiplican arriba y multiplican abajo. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos el número complejo en su forma rectangular, y lo único que hay que hacer es pasarlo a su forma polar, ¿verdad? Y ya ahí teníamos las fórmulas. La magnitud la podemos obtener utilizando el teorema de Pitágoras, y el ángulo con la tangente inversa, ¿verdad? Y entonces aquí ya con esto ya tenemos que la corriente es igual a 1.789 con un ángulo de 26.57 grados. Ahora, el voltaje en el capacitor. Si ya tengo la corriente y tengo la impedancia del capacitor, pues hago la multiplicación, ¿verdad? La impedancia del capacitor es 1 sobre J omega C. ¿Ok? Entonces aquí sustituyo mi corriente que acabo de obtener, esta de aquí, la sustituyo, la tomo y la pongo aquí, y aquí le pongo los valores. Me queda J por la frecuencia, que es 4, por el valor del capacitor, que es 0.1. ¿Sí? Entonces, al hacer esta operación, bueno, la parte del numerador me queda igual, que es la corriente en su forma fasorial, y aquí ya me queda 4 por 0.1, pues es el 0.4. Y aquí podemos volver a recordar lo que ya hemos hecho, que la J es el número imaginario con magnitud 1 y un ángulo de 90 grados, ¿sí? Como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. ¿Ok? Entonces nos queda esto, y aquí lo que hacemos es que dividimos directamente las magnitudes y nos da 4.47. Y aquí hacemos la diferencia de 26.57 grados menos 90 y nos da menos 63.43 grados. Y entonces este es el resultado para el voltaje.
ese es el voltaje. Entonces, pues ya tenemos la corriente, que es esta de aquí, tenemos el valor de la corriente y tenemos el valor del voltaje en forma fasorial, ¿verdad? En forma exponencial, como un fasor. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es simplemente convertir la corriente y el voltaje, que están aquí y aquí, al dominio temporal, ¿verdad? Es decir, a coseno. Y entonces, por decir, aquí está la corriente I de t, va a ser con una magnitud de 1.789, que está aquí. El coseno, la frecuencia pues es la misma, coseno de omega t más el ángulo de fase que ya tuvimos aquí, 26.57 grados. El voltaje pues es lo mismo. Aquí tenemos la magnitud de 4.47, el coseno de omega t, donde omega es 4, menos, bueno, y aquí menos el ángulo, ¿verdad? Porque nos da negativo y tenemos el ángulo de fase, entonces este es el ángulo que obtuvimos, ¿verdad? Entonces el proceso pues es más sencillo, se convierte en un proceso algebraico que podemos resolver rápidamente. Y aquí la nota. Nótese que I de t se adelanta a B de t en 90 grados. ¿Ok? Se adelanta en 90 grados como era de esperar. Y sí, se adelanta en 90 grados por la presencia del capacitor, ¿verdad? Acuérdense que el capacitor es el que ocasiona este efecto. Y aquí como comentario, nada más, la corriente, pues aquí para hacer esta división se multiplicó por su complejo conjugado, pero también podemos pasar este número complejo que está en forma rectangular, lo podemos pasar a forma polar, como en el numerador, y entonces hacer la división directamente. O sea, es una cosa por otra, ¿verdad? O pasas a forma polar o haces la multiplicación y luego ya que lo tienes en esta forma te queda una forma rectangular y como quiera hay que pasarlo a su forma polar. En el caso del voltaje pues se pasó a su forma polar, ¿verdad? El denominador se mantuvo en su forma polar porque aquí la forma polar de J pues sale directamente, es 1 por un ángulo de 90 grados y ya sale directamente el resultado. Cualquiera de las dos formas pues es sencilla, aquí nada más en este caso de la corriente pues lo que se necesita nada más es un poquito más de manipulación algebraica, pero es sencillo. Bueno, entonces hasta aquí este ejemplo y con este ejemplo termino la parte de impedancia y admitancia, ¿no? Entonces, pues seguimos aquí con las clases, con las videoclases. Espero que estén siendo claras las explicaciones que estoy haciendo. Y si tienen alguna duda, pues háganmelo saber y con mucho gusto aclaramos cualquier duda que tengan. Cuídense mucho y seguimos cuidándonos del dichoso coronavirus. Pórtense bien.